habían tres alelos, ¿ya? O sea, tres genes, ¿no es cierto?, que se relacionan con una característica fenotípica del glóbulo rojo, que son estas azúcares que encontramos en la superficie, ya en donde teníamos dos alelos, que era el A y el B, que eran codominantes, por lo tanto, si se presentaban juntos, se formaba un grupo sanguíneo nuevo, que era el grupo AB, ¿ya? Y teníamos un grupo recesivo, que era el grupo O, ¿ya? Pero además existen eh, otros ejemplos de alelos múltiples, como es el caso ya de estos conejitos, que más bien dicho son los conejos comunes y corrientes. Ven bien la pantalla, ¿verdad? Y profe, se Sí, ve sí, bien. Ya. El conejo común y corriente, el conejito que uno compra en la tienda de mascota, ya el conejo que se come la gente, que es tan sabroso, tan delicioso, cuando está bien cocinado, ese conejo presenta varios colores distintos, pero es la misma especie, ¿ya? Y aquí nosotros, en el caso de este particular del conejo común, ya nosotros tenemos cuatro alelos que determinan el color del conejo. Un alelo que es el alelo C mayúscula, que determina el color gris oscuro del pelaje, ¿ya? Un alelo que es C con una CH, que determina el color gris claro o color chinchilla. Ya las chinchillas son estos roedores que habitan como en el altiplano y son de color gris. Tenemos otro alelo, que es el alelo CH, que determina el color oscuro solo en las zonas frías de la piel, y eso se llama Himalaya. De ahí viene la H, ¿ya? Y el alelo C, que determina el color blanco. En esta diapositiva están colocados o puestos del orden más dominante. ¿Qué significa? Que la C domina sobre la CCH, sobre la CH y sobre la C. A continuación, la CCH es dominante sobre CH y sobre C. Después, CH, ¿no es cierto?, es dominante sobre C. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se obtiene con esto? ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de conejo. ¿Ya? Este es el conejo café, el conejo marrón, el conejo que ustedes pueden encontrar en un campo, por ejemplo, infestado de conejos. Habitualmente es este el conejo que van a encontrar. ¿Ya? ¿Y cuál sería el genotipo de este conejo? Puede ser las 12 mayúsculas, una C con una CCH, una C con una CH o una C con una C pequeña. ¿Qué significa eso? Que la C mayúscula es dominante para todas las otras C, o sea, para todos los otros colores. Por lo tanto, la mayoría de los conejos van a ser café, los conejos, digámoslo, en estado silvestre, ¿ya? Si uno compra en una tienda de mascota un conejo blanquito, es porque con cruzas, ¿no es cierto?, se busca obtener los rasgos recesivos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el conejo blanquito, ¿no es cierto?, cuando lo quiere tener de mascota, mientras que el conejo café común y corriente es el que la gente prefiere, ¿ya? Porque no es tan bonito. Después tenemos este famoso color chinchilla, que es ese conejo que se ve ahí, que es un conejo gris, ya igual que una chinchilla. Ya y los posibles fenotipos, ¿no es cierto? Perdón, genotipos son la CH con la CH, perdón, la CCH con la CCH, la CCH con la CH y la CCH con la C pequeña, ¿ya? Después tenemos al conejo que se conoce como Himalaya, que es solamente dominante sobre la C pequeña, ya sobre la minúscula. ¿Por qué se llama conejo Himalaya? Porque las partes en donde los capilares sanguíneos están más expuestos se tornan de color negro, como son la nariz, las orejas, las patitas del conejo y la cola, ¿ya? Esto tiene una explicación evolutiva y se las cuento de manera bien sensible. ¿Por qué se tiñen negras las zonas más expuestas a la radiación solar? No porque se proteja la piel del conejo, ¿no es cierto?, para que no le dé cáncer a la piel, sino que es llanamente porque el color negro, ustedes saben, es concentrador de la radiación solar. Entonces este tipo de conejo, que efectivamente se ve más abundante en la región del Himalaya, ¿no es cierto?, que el Himalaya es una cordillera que existe en Indochina, ¿ya? O en China, si lo quieren desde un punto de vista más geopolítico, ¿no es cierto?, y menos geográfico. Al ponerse las orejas, la nariz, las patas y la cola negra, lo que hacen es absorber calor. Entonces, en estas regiones están los vasos sanguíneos más expuestos, son más
como les dijera yo, están, digamos, en zonas más expuestas de la piel, porque de hecho que hay muy poco pelo, ¿ya? Y eso le permite al conejo calentarse en esa región. Ustedes habrán escuchado del Himalaya. En el Himalaya, ¿no es cierto?, es donde está el Everest, por ejemplo. Son zonas muy altas en donde hay bajas temperaturas, ¿ya? Por eso se llama conejo Himalaya. Mientras que el conejito blanco, ustedes lo conocen, es el típico conejo que le compraban a uno cuando era niño y quería tener un conejito que habitualmente se moría, ¿no es cierto? Porque uno lo cuidaba mal, el pobre conejo era muy delicado. ¿Por qué? Porque estos conejos blancos eh, adquieren demasiados rasgos recesivos, ¿ya? Y ya lo vimos en algunas clases, habitualmente lo que se conocen como razas puras, tanto de perros como de otros animales, lo que hacen, ¿no es cierto?, es perpetuar enfermedades de tipo recesiva. Entonces estos conejitos, si bien son relativamente bonitos, salvo por esos ojos de color rojo, ya que eso significa que hay falta de pigmentación, por eso tienen los ojos así, ¿no es cierto? Son muy delicados. Profe, Sí, cuéntame. ¿esto tendría relación con esto de la dominancia incompleta o nada que ver? No, no, no tiene nada que ver con dominancia incompleta. No, aquí esto es como una especie de eh, herencia mendeliana en cierta forma, donde tenemos dominantes y recesivos. Aquí no hay dominancia incompleta, porque si usted se fija, acá el color café o el color marrón es el dominante por sobre todo. ¿Ya? Ahora, la diferencia que hay acá es que el conejo chinchilla, eh, los pigmentos que utiliza la célula para que el conejo sea plomo, tienen que ver con la expresión de este gen. A ver, eh, la pregunta del $1.000.000 es si comprenden bien a qué me refiero yo o a qué se refiere la genética cuando habla de un alelo. Un alelo es un gen, ¿ya? Pero ¿por qué en vez de decir el gen yo me refiero a él como un alelo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien lo entiende o tienen dudas con respecto a eso? Porque de eso se trata, entender bien qué es un alelo. ¿No? Nadie dijo yo, profesor. Es como la posición que ocupa en el cromosoma, Ya, un es un gen determinado que gen. ocupa una posición en un cromosoma, perfecto. Eso es una cosa. Pero lo otro, y para eso les voy a compartir la pizarra, tenemos que entender que nosotros tenemos esto, ¿no es cierto? Que es el cromosoma paterno y el materno en condición de interfase, ¿ya? Yo no voy a dibujar el cromosoma así porque acuérdense que ese es el cromosoma metafásico, ¿ya? ¿Qué cosa es un alelo? Usted muy bien me lo dijo, ya es un lugar en el cromosoma, ¿no es cierto?, en donde existe un gen, ¿ya? En la herencia mendeliana, ese gen puede estar o no estar, o puede haber un gen funcional y otro gen menos funcional, ¿ya? El gen que está y es absolutamente funcional en la genética mendeliana es el dominante, ¿ya? Siempre el gen dominante es el que funciona al 100% o el que está. ¿Por qué digo el que está? Porque el gen recesivo se puede dar en dos casos, que se exprese de manera parcial o que no se exprese, ¿ya? Eso es un alelo. Entonces, el alelo, en este caso, es un gen que, de una manera sencilla de entender, si este fuera el dominante y este fuera el recesivo, este gen no es necesariamente igual a este otro, pero ambos genes, independiente que sean iguales, porque pueden ser diferentes, de hecho, controlan una característica fenotípica en los individuos, ¿ya? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el gen dominante puede ser A, C, T, G y expresa una cosa, y el gen recesivo puede ser C, C, T, C. Si yo, obviamente tenemos que tener en cuenta que un gen es mucho más grande, esto es solo un ejemplo. Nosotros si miramos esto, vemos que los genes son diferentes, o sea que la secuencia nucleotídica es diferente. Pero, ¿qué es lo que hace que este gen sea un alelo junto con este en que ambos se relacionan?
con el color de los ojos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso los transforma en un alelo. Son genes que están en una misma posición dentro de un cromosoma, pero pueden ser diferentes, pero ambos se relacionan con el color de los ojos. Eso es un alelo, ¿ya? No todos los genes son alélicos, ojo con eso, ¿ya? Pero la mayoría de los rasgos heredables tienen que ver con genes alélicos, o sea, que están en la misma posición del cromosoma, pero que podían ser diferentes, pero que ambos, ¿no es cierto?, codifican para el color de los ojos, independiente si ese color es claro o oscuro. Entonces, cuando uno habla de alelos múltiples, es que en esa posición del cromosoma, ¿ya? En esa misma posición pueden haber, y al tiro les doy la palabra, 4 genes diferentes para el color del pelo en el caso del conejo. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo tener C, CCH, CH o C. Ya en este lado también podría eventualmente tener C, CSH, CH o C chica. ¿Ya? Todas estas posibilidades existen en esa región ya en relación al color del pelaje. Entonces, por eso se llaman alelos múltiples, porque de hecho lo más probable es que este gen no sea exactamente igual que este, ni que este, ni que este. Pueden ser genes distintos y de hecho se pueden expresar diferentes, pero están en la misma posición del cromosoma y codifican para una característica fenotípica particular que es el color del pelo. Ya, las personas que levantaron las manos, cuéntenme, ¿cuáles son sus dudas? Yo tengo una duda. Cuando usted dijo que habían genes que no eran alélicos, ¿qué significa eso? ¿Que no están en los dos cromosomas? Exacto, exacto. ¿Cuáles son esos ejemplos? Si usted tiene el cromosoma X y el Y, hay genes en el X que no están en el Y y hay genes en el Y que no están en el X. Entonces ahí ya yo no tengo un gen alélico, porque no tiene su contraparte en el otro cromosoma. Ya, muchas gracias. ¿Quién más? Yo iba a preguntar lo mismo, profe, así que bajé mi manito. Ah, ya. ¿Alguien más? Pero ahora que les expliqué, ¿les queda un poco más claro qué cosa son los alelos? Sí, Sí. Ya, súper. profe. Eso, sí, cuéntame. X e Y, los cromosomas, ¿se consideran cromosomas homólogos? No, no. No Ya. son cromosomas, pertenecen al mismo par, pero no, habitualmente uno no los denomina cromosomas homólogos. Desde el punto de vista de que son dos cromosomas sexuales, sí podrían ser homólogos desde el punto de vista de que son cromosomas sexuales, pero desde la forma no se consideran homólogos. Ya, muchas gracias. Entonces, seguimos para que no se nos haga tan tarde. Profesor, Sí, cuéntame. entonces lo que diferencia el tema de los alelos múltiples es que hay más posibilidades a Es diferencia, no sé, por la herencia mendeliana. claro, claro. En la herencia mendeliana tengo solo un dominante y un recesivo, y mientras que en los alelos múltiples tengo muchos más genes para para una misma característica, que en este caso es el color del pelaje de los conejos. Ok, profe, gracias. Ya, ¿están viendo la diapositiva? No, Se ve su foto, profe. aquí no se ve. Me veo yo. Profesor, en el caso Sí, del color del pelaje de estos conejitos en el Himalaya y en el blanco, creo, porque aún no veo la Ujú. diapositiva, ¿esos no tienen alelos múltiples o la característica está dentro de una característica determinada por alelos múltiples y ellos no tienen más? Claro, claro, porque por ejemplo,
Déjenme compartir la pantalla de nuevo. Ya, ahora sí ven, ¿no es cierto? Sí, ahora se ve. Ya, perfecto. Claro, a ver, los alelos múltiples se refiere a que existen más de una posibilidad, o más, en este caso, más de dos posibilidades ya de genes relacionados con el color del pelo. ¿Ya? Pero ¿qué significa eso? Que este conejo, no sé, este conejo puede ser así, así, así o así. No es que tenga todas esas combinaciones dentro de su genoma. Esto que está escrito aquí abajo son las posibilidades para que el conejo sea café. Lo mismo para el conejo chinchilla. El conejo chinchilla puede tener esos genes, perdón, esos cromosomas y esos cromosomas, o esos genes en esos cromosomas. ¿Me explico? No es que este conejo tenga todas esas posibilidades. Ese conejo puede ser así, así o así. ¿Ya? Siempre las características son de dos cromosomas nomás. Los alelos múltiples tienen que ver con que existen más posibilidades, ¿no es cierto?, para una característica. Ahora, nosotros sabemos que la mayoría de las características son multialélicas y no se transmiten a través de herencia mendeliana. ¿Ya? Sí existen lo que se conocen como características monogénicas, que son las típicas, un dominante y un recesivo, y es un mismo gen que está muy activo, el otro está menos activo, o uno está presente y en el cromosoma homólogo el otro no está presente o está ausente. ¿Ya? Pero claro, aquí la única posibilidad de que este sea blanco es que sus cromosomas tengan estos alelos, y en el caso del Himalaya la única posibilidad es que los cromosomas tengan estos alelos. ¿Ya? ¿Me Profesor, expliqué? Ya. Muchas gracias. profesor, pero Ujú. ahí igual no habría un gen dominante y uno recesivo. ¿En cuál? En el caso de los conejos, pues, porque Sí, en el caso de los de tres, hay uno que tienen, o sea, tienen uno el- que es dominante. claro, sí, a ver, sí, es que no, una cosa no excluye a la otra. Lo que pasa es que para las características mendelianas existe un gen, y ese gen o ese alelo es dominante o es recesivo para esa característica. Por ejemplo, el color de los ojos, ¿ya? Mientras que para el color del pelo de los conejos existen varios genes diferentes, ya, que se pueden mezclar entre sí, ¿no es cierto? Cuando se cruza una hembra con un macho, sí existe dominancia. Pero ¿a qué se refiere esto con alelos múltiples? Porque si ustedes se fijan, aquí yo no solamente tengo dos colores, que puede ser, por ejemplo, el café y el blanco. O sea, el café y el C no está, entonces es blanco. Entonces podría ser una C con una C chica, ¿no es cierto? Y nada más. No, pero aquí existen más genes posibles que pueden ocupar ese mismo espacio alélico y generar otros colores. ¿Ya? A Ya, ver, ya entendí. el color, sí, el color de los ojos, aunque ustedes no lo crean, tampoco es monoalélico. ¿Ya? Porque acuérdense que tenemos ojos azules, tenemos ojos café, tenemos ojos verdes, pero tenemos tonos de café, tonos de azul, tonos de verde. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hay gente que tiene ojos rojos y hay gente que tiene ojos amarillos. ¿La puedo usar? Ya no son los chinos, ¿ya? No. Por si acaso. Pero este es el mío. Pero ¿Ah? existen varios Este es el colores. mío, Lo que po. pasa es Pero no que puedo ir a buscar la Pues si este es el oscuridad mío, yo lo del traje acá, color po. es dominante sobre la claridad. Entonces uno ocupa el color de los ojos como característica mendeliana porque los ojos oscuros dominan sobre los ojos claros. Entonces, si hay una mezcla entre un ojo café, homocigoto dominante, ¿no es cierto? Y un ojos claros, que ustedes saben que por genética mendeliana es homocigoto recesivo, como el café va a ser dominante, todos los individuos producto de ese cruce van a ser eh, de ojos café, ¿ya? Pero por eso les digo, la genética mendeliana es como el principio de la genética, pero hoy en día no se aplica así como a la pata de la letra, porque nosotros nos hemos ido dando cuenta que la genética es manejada por un montón de otros factores, ¿ya? Pero sí, aquí existen genes dominantes y recesivos. La diferencia es que hay más de un gen para la misma característica que el color del pelo, más de dos genes. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Sí, entendí. Existe más de una combinación posible para Exacto, tener un tipo de un pelaje, color, un color de pelo. exacto.
Exacto, muy bien, eso es. ¿Ya? Lo mismo pasa con el color de la piel, porque esto sí que no lo habíamos visto, ¿verdad? No. Lo mismo pasa con el color de la piel. El color de la piel está determinado por 3 genes diferentes. Entonces, por eso también es una característica eh, multialélica, ¿ya? Porque el color de la piel aquí no es, uno es oscuro y el otro es claro, ¿no? Aquí hay matices dentro de los colores, ¿ya? Y los 3 genes importantes, ¿ya? Eh, en el color de la piel son el gen que codifica para un receptor que se llama melanocortina 1, otro receptor que se llama KIT ligando y un receptor que se llama péptido de señalización agouti. ¿Ya? Estos son los 3 genes que participan en el color de la piel. Ahora, quiero que les quede súper claro, es que estos 3 genes participan en el color de la piel, pero no son exclusivos del color de la piel, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el receptor 1 de melanocortina lo que hace es que promueve la conversión de un aminoácido a melanina, ¿ya? Y la melanina es el que produce el color oscuro, pero el receptor 1 de melanocortina también se encuentra en las neuronas y funciona como receptor de un neurotransmisor. Entonces, el gen que codifica para estas 3 sustancias, ¿ya? Para estas 3 proteínas, ¿ya? Son genes que participan en más de una actividad celular, ¿ya? Entonces tenemos el primer gen, el de melanocortina 1, tiene que ver con la cantidad de pigmentación, ¿ya? Porque este es el que permite la fabricación de la melanina, ¿ya? El KIT ligando tiene que ver con en dónde se deposita esta melanina y el agouti es la cantidad de melanina, ¿ya? O sea, está controlado por esos 3 genes el color de la piel. Entonces es súper complejo además, porque dependiendo de cómo estén estos genes, es si yo soy más claro o más oscuro, ¿ya? Ahora, el receptor de melanocortina 1 ya tiene que ver con la fabricación de estos pigmentos de la piel. Y los pigmentos de la piel son 2, la feomelanina y la eumelanina, ¿ya? La eumelanina es la que tiene que ver con el color oscuro. Ya cuando nosotros nos bronceamos, esa es la melanina que se produce. Pero existe otra que es la feomelanina que tiene que ver con el color rojo amarillo. Por lo tanto, ustedes conocen muy bien a los rubios y saben también que existen los colorines, ¿no es cierto? Las personas que tienen ese cabello color rojizo. Ya, esas personas tienen mayor producción de feomelanina, ya que tiene que ver con el color rojo y el amarillo. Ahora, en la actualidad el color de la piel no tiene ninguna significancia de ningún tipo, digamos. Da lo mismo ser blanco, amarillo, rojo o rubio, ¿ya? Pero eh, nosotros nos hemos ido dando cuenta con el tiempo de que como hay varios genes, estos 3 genes están involucrados en el color de la piel dependiendo de si están presentes o no están presentes, si están muy activos o están, digamos, activos de manera parcial. Eso afecta el comportamiento de otras funciones de la célula que no les voy a explicar ahora porque podría hacerles una clase solo de melanocortina, ¿ya? Lo que quiero que tengan presente es que el color de la piel sí tiene que ver con algunas características celulares, como por ejemplo la resistencia a ciertos fármacos o la manera en que ciertos fármacos son metabolizados en el hígado. Por ejemplo, las personas de raza negra, ¿ya? Eh, son sensibles a nivel de la médula ósea, o sea, la médula ósea ustedes saben que es la encargada de fabricar o de producir, ¿no es cierto?, las células sanguíneas, todas las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. Se ha visto que las personas de raza negra son sensibles al consumo excesivo de paracetamol y de ibuprofeno. Las personas negras, ¿no es cierto?, los afroamericanos, ¿pueden tomar ibuprofeno? Sí, pero empiezan a tener problemas en la producción de células sanguíneas
a concentraciones de ibuprofeno mucho menores que a las que una persona normal o un caucásico los podría llegar a tener. O sea, el ibuprofeno para un afroamericano es tóxico ya a concentraciones bajas. Entonces, claro, a lo mejor un afroamericano, ¿no es cierto?, se esguinza un tobillo y necesita tomar ibuprofeno para disminuir la inflamación, pero la verdad es que no es lo más adecuado. ¿Ya? El afroamericano debería tomar un derivado del ibuprofeno, que es el ketoprofeno, ¿no? Porque ese es el que le evita problemas medulares. Eso quiere decir que el color de la piel sí se relaciona con ciertas características eh, en el metabolismo de esos individuos. ¿Ya? O sea, si bien como seres humanos somos todos iguales desde el punto de vista, digamos, de la eh, fisiología, el color de la piel sí me expresa ciertas características que uno tiene y que el otro no tiene. ¿Ya? Entonces, antiguamente, en relación al color de la piel, se utilizaba esta que se llama escala de Bol-Luchan. Se basaba en unas baldosas de cristal osco o de cristal oscurecido. Ahora, ¿para qué se utilizaba la escala de Bol-Luchan? Es ahí donde la historia se pone interesante. Esta escala se ocupaba para determinar en qué posición, ¿no es cierto?, numérica estaban los esclavos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la esclavitud de los afroamericanos, el esclavo más claro era un esclavo que, como desde un punto de vista muy racista, ¿no es cierto?, era más clarito, se utilizaba para las labores domésticas, las nanas, qué sé yo, el aseo, el que cocinen, anfitriones en las casas de estos terratenientes, ¿no es cierto?, que cosechaban algodón. Mientras que los negros, que tenían la piel mucho más oscura, eran mucho más resistentes a estar trabajando bajo el sol, ya, porque obviamente esa es la función, ¿no es cierto?, de tener este color de la piel, ¿no es cierto?, mucho más oscura. Entonces, de esa forma, con esta escala decían cuál era el que trabajaba en terreno y cuál era el que iba finalmente a trabajar, ¿no es cierto?, en labores más domésticas y no forestales o agrícolas como los más oscuros. ¿Ya? Así que se ocupaba esta famosa escala de Bol-Luchan para determinar el grado, ¿no es cierto?, del color de la piel. Después que se abolió, ¿no es cierto?, la famosa escala de Bol-Luchan, un dermatólogo que se llamaba Fitzpatrick ya determinó fenotipos en grupos un poco más grandes, ¿ya? ¿Y por qué se utilizaban estos fenotipos? Era para determinar, por ejemplo, esta posibilidad de ser más sensible a intoxicación por ciertos fármacos, ¿ya? Eh, Solamente se utilizaba esta escala para eso, para ver en qué nivel en la escala yo quedaba y ver desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la fisonomía, determinar si yo podía o no podía tomar ciertos fármacos, por ejemplo, antibióticos. Para los asiáticos, por lo general, el consumo de ciertos antibióticos como la vancomicina, que es un antibiótico que es nefrotóxico, o sea, que ataca los riñones, ¿no es cierto?, es mucho más poderoso que para un caucásico o para nosotros que somos mezcla. Entonces, para eso se empezó a utilizar la escala de Fitzpatrick en los años, en el tiempo, en donde no existían análisis mucho más moleculares para determinar si una persona era o no sensible o resistente al uso de algún antibiótico, si era tóxico, más o menos tóxico. ¿Ya? Y esto sería cómo se apreciarían las distintas coloraciones de la piel según la presencia de estos genes. ¿Ya? Como ustedes ven, las combinaciones son bastante numerosas. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver que existen individuos que tienen todos los genes recesivos, ¿ya? Y tenemos al caucásico rubio de ojos azules muy blanco, que no es lo mismo que ser albino. ¿Ah? Ojo con eso, porque el albinismo es una deficiencia en el receptor de melanocortina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay conversión del aminoácido a melanina. Ya creo que el aminoácido, no me acuerdo ahora, es tirosina. Creo que es la tirosina la que se transforma en melanina. No estoy seguro. Espérenme un poco. Profe,
dijo, esperen un poco. Ah, gracias. Ya, volví. Sí, efectivamente la tirosina es el aminoácido que se transforma en melanina. Entonces, el problema con los albinos, estas personas que son muy, muy blancas, es que no producen melanina porque la conversión de tirosina a melanina es la que falla, ¿ya? Mientras que lo que yo les estoy mostrando en esta escala es simplemente un tipo que tiene todos los genes recesivos, que en este caso no es que no estén, sino que tienen una actividad mucho menor. Entonces igual tiene cierta coloración en la piel, ¿ya? Y aquí nosotros, ¿no es cierto?, tenemos esta escala en donde apreciamos distintas características, ¿ya? Y qué es lo particular de determinar es que si ustedes miran bien, a medida que van oscureciendo los individuos, ¿no es cierto?, por su carga genética, no solamente se ve modificado, ¿no es cierto?, el color. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona de piel oscura como la que está acá no es un blanco, ¿no es cierto?, pintado de negro, sino que tiene además características fisonómicas en su cráneo, en su conformación craneal que lo hacen ser diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de esos genes participan en otras características fenotípicas, ¿ya? Ahora, ustedes, ¿dónde creen que está el chileno dentro de esta escala? ¿Quién me puede decir en qué número? En el 4. Exactamente, en el 4. Porque el número 3, ¿por qué no el 3? ¿A qué raza pertenecería el número 3? Según yo, como centroamericano. Ya, pero fíjese que tiene los ojos súper grandes. Y los centroamericanos igual son como un poco más achinaditos, por decirlo de alguna forma. Esto que está aquí es el dibujo de un hindú muy bello, muy guapo, ¿ya? Ah, Es un hindú. Los hindús son número 3, ¿ya? Pero efectivamente nosotros los latinos estamos acá como en el número 4. De hecho, eh, el latino promedio, que es una mezcla entre los descendientes españoles, perdón, entre los españoles y los aborígenes, ¿no es cierto? Es la mezcla entre el número 1 y el número 4. Por ahí andamos la mayoría de los chilenos, ¿ya? Ahora, salvo los que son rubiecitos de ojos azules, ¿verdad? Profesor, Sí, cuéntame. una pregunta, pero por ejemplo ya, el muy caucásico, el cero, ¿tiene Sí, esos sí, 3 grupos de genes? Por ejemplo, de uno, de 2, ¿o cómo es que no, sí. no entiendo la tabla? Eh, esos son los grupos de genes que, a ver, acuérdate que yo te mostré que, eh, no sé qué pasa aquí. Los 3 genes son estos, ¿ya? El gen de la melanocortina es el D1, Ah, el otro es el del kit ligando, es el D2 y el agutí es el D3, ¿ya? Entonces, el caucásico lo que tiene es que él posee los 3 genes, ¿ya? Aquí estamos mostrando el alelo materno y el paterno. Poseen los 3 genes, pero en su condición recesiva y en el caso del color de la piel, la condición recesiva de estos genes es menor producción de las proteínas, ya. ¿ya? No es ausencia en la producción, sino que es menor producción, ¿ya? ¿Quién es él? Él tiene eh, todos los genes, pero tiene un gen dominante, que en este caso es el de melanocortina, por eso es que es un poco más Chao, oscuro, profe. ¿ya? Este también es un poco más oscuro, tiene el receptor dominante para melanocortina, pero además tiene para el kit ligando, y eso lo que hace además es que cambien ciertos rasgos faciales, y así Ya, sí, sucesivamente, sí, sí, le capto. Gracias, profe. ¿ya? Ahora, ustedes ya saben que da exactamente lo mismo el color de la piel, somos todos seres humanos, ¿ya? Eso lo pensamos nosotros, ¿no es cierto? Los del Ku Klux Klan no lo piensan de esa forma, ¿no es cierto? Y los nacionalsocialistas o los neonazis tampoco lo creen. Digamos, ustedes saben que están en un error. Ahora, sin duda alguna, eh, el color de la piel no es solamente un indicador de color, como yo les decía. Por ejemplo, ¿quién me puede decir una diferencia bien característica entre un afroamericano y un caucásico como el número 0? ¿En qué destacan mucho los afroamericanos? Cu, ca. Ay, no entiendo. Cuéntenme, los estoy esperando. ¿En qué destacan mucho? Muy bien, José Tomás Ordóñez ahí respondió, la musculatura, justamente.
Ya los afroamericanos destacan mucho porque muchos de los genes, como el receptor, el agutí, tiene que ver con el tipo de fibra muscular o participa, ¿no es cierto?, en qué tipo de fibra muscular se está produciendo, ¿ya? Pero sí, lo que su compañero puso en el chat es así, en la parte muscular. En la música, puso Paula, sí, la música es distinto. Los blancos heavy metal y los afroamericanos rap o hip hop, ¿ya? La verdad es que alguien puso aquí la capacidad aeróbica, pero la capacidad aeróbica se puede entrenar, ¿ya? Un blanco puede tener muy buena capacidad aeróbica, ¿ya? Alguien puso Juan Torres muchas cosas, bueno, pero para que vean que el color de la piel no solamente es color, ¿ya? Marta, voy a parar. ¿Me ¿Ya? puedes Y traer el esto es cargador un del cuadro computador? de O sea, del celu. cruzas, ¿no es cierto?, en estos individuos de color, y ustedes comprenderán que es bastante complejo de realizar. Esto tiene que ver con genéticas poblacionales. Y por eso es que cuando se cruzan, como depende de 3 alelos distintos, y cada uno aporta con algo al color de la piel, se produce, ¿no es cierto?, este tipo de tabla. Yo no se los voy a preguntar en clases porque para calcular, para hacer un ejercicio de este tipo hay que utilizar una matemática que es un poco compleja, y la verdad es que a mí, para efectos del curso, no me parece que sea necesario. Ya, especialmente lo que tiene que ver con el color de la piel. Profe, ¿y eso que era de dimorfismo sexual? Ah, siempre se me olvida. ¿Existe dimorfismo sexual en el color de la piel? Sí. A ver, una hembra con esta cantidad de genes tiende a ser un poco más oscura que un hombre con la misma cantidad de genes que aportan al color. ¿Por qué creen ustedes que es así? ¿Por qué una mujer con la misma carga genética que un hombre, o en este caso una hembra que un macho, tiene un poco más de color o produce un poco más, ¿no es cierto?, de melanina que un hombre? ¿A quién se le ocurre? ¿No tiene nada que ver con la hormona? Sí, tiene que ver con las hormonas, exactamente, pero ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que evolutivamente las mujeres, las mujeres tienen más color, pueden ser un poco más oscuras? ¿Por qué producen un poco más de melanina a pesar de tener la misma carga genética que un hombre? Díganme ustedes por qué hay gente más oscura. ¿En qué momento ustedes se ponen o agarran un color más oscuro? ¿Qué es lo que hacen? Tomar sol. Tomar sol, ¿no es cierto? Entonces los afroamericanos lo que hacen, o en este caso, son todos de continentes muy calurosos como África, donde hay mucha radiación solar, ¿no es cierto? Entonces por eso evolucionaron a fabricar más melanina. Pero y entonces las mujeres, ¿por qué? Ah, y la melanina, entonces el color oscuro, ¿de qué protege a las células? ¿De qué cosa protege el color oscuro a las células? De la radiación. De la radiación, ¿no es cierto? De la radiación Los rayos ultravioleta. UV, Ah, perdón, no lo escuché. los rayos UV, creo que habían dos clases, uno A y uno B, Sí, y creo que la melanina se rompía por un fotón o algo así, y eso se iba renovando, y así evitaba que hubiese alguna mutación. exacto, exacto. Pero entonces ahora que ya todos me dijeron esto, ¿por qué en una mujer más que en un hombre? Y eso tiene dos razones. La radiación ultravioleta es una radiación de mediana energía, no es tan energética, ya como otros tipos de radiación, pero se ha visto que atraviesa capas de piel. Entonces, la mujer tiene dimorfismo sexual, o sea, es un poco más oscura que el hombre, primero porque la mujer es la que perpetúa la especie, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la mujer, en este caso la hembra, ¿no es cierto?, la que puede quedar embarazada y por lo tanto perpetuar la especie. Y segundo, entonces tiene que protegerse, ¿ya?
Y segundo, es porque cuando se embaraza tiene que proteger al feto de la radiación ultravioleta. Y eso se consigue teniendo la piel un poco más oscura. ¿Ya? De hecho, acuérdense que siempre dicen que las mujeres embarazadas se les ve la piel más radiante, se ven diferentes, y eso es genético y es un método, un mecanismo de protección. ¿Ya? Mejora la piel, se pone un poco más, toma un tono un poco más tostado, justamente para evitar la radiación ultravioleta. Ahora, hoy en día no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque existen los bloqueadores y la ropa, etcétera. Ya, pero evolutivamente, por eso es que las mujeres son un poco más oscuras que los hombres. Por eso es que hay un dimorfismo sexual. Ahora, no es que sea tan significativo. O sea, si un hombre tiene, como les muestro yo, ese color y la mujer tiene la misma carga genética, ¿no es cierto? No va a ser diametralmente distinto. O sea, esto, por ejemplo, que les estoy mostrando aquí, si fuera hombre, la mujer no va a ser así. Existe una diferencia de color mínima, ¿ya? Dicen que es aproximadamente un grado más en la escala de color. Ya, ¿quién más? Las pecas, no, las pecas son grupos celulares en la piel, ¿no es cierto?, que tienden a producir más melanina que otras células ¿Y el tratador? adyacentes. Y eso, ¿cuál es la causa genética? No sabría decirles en este momento, pero es genético, tiene que ver con cómo se expresan los distintos componentes en las distintas células de la piel en esa zona. Y es genético porque hay personas que tienden a generar más pecas que otras. Ya, por ejemplo, las personas que tienen más pigmentos de color amarillo y rojo tienden a generar más pecas que las personas morenas. Ya, y con esto terminaríamos, que es la herencia ligada al Terminamos. sexo. ¿Qué cosa es la herencia ligada al sexo? Es la herencia de genes que se relaciona con los cromosomas sexuales. ¿Ya? Y es súper importante porque tiene que ver con la transmisión de algunas enfermedades. ¿Ya? Ahora, dadas las características de los cromosomas sexuales, ya las mujeres, o en este caso digámoslo como las hembras, tienen un comportamiento diferente al de los machos. ¿Ya? Y eso es porque las hembras tienen una doble carga genética, que es tener dos cromosomas X, mientras que los machos, ¿no es cierto?, solamente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Ya? Las mujeres siempre van a formar solo un tipo de gameto, que es el gameto X, mientras que el hombre va a formar dos gametos, el X y el Y. ¿Ya? Siempre entre el cruce entre una hembra y un macho existe un 50% de probabilidades de tener una hembra y un 50% de probabilidades de tener un macho. Eso siempre va a ser así. Esa probabilidad, ¿no es cierto?, está determinada en cada uno de los partos, ¿ya?, o en cada uno de los nacimientos vivos. Ahora, ¿por qué es tan crítico esto de la herencia ligada al sexo? Hay muchas enfermedades que se relacionan con anomalías en genes que se encuentran en los cromosomas X, ¿ya? Y esto es crítico, ¿no es cierto?, especialmente en los machos. ¿Por qué? Porque, como se ve aquí en el esquema, ¿no es cierto?, una hembra tiene doble cromosoma X, por lo tanto, si falla el alelo en uno de los cromosomas, existe el otro cromosoma, ¿no es cierto?, que podría estar supliendo la actividad del que está afectado, ¿no es cierto?, el gen dañado, el gen mutado, etcétera. Mientras que para el caso de los hombres esto no es así, porque el hombre, como tiene un solo cromosoma X, cuando ese cromosoma falla, falla la actividad de toda la fisiología, ¿no es cierto?, relacionada con ese gen, porque no tiene un respaldo en el cromosoma Y. Y a eso, ahí era donde yo les contaba de que no todos los cromosomas son alélicos, porque en este caso no es así. ¿Ya? O sea, un gen en el cromosoma X no siempre encuentra su contraparte en el cromosoma Y. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo realizo este tipo de cruzamiento en donde
tengo una hembra, ¿no es cierto?, que tiene uno de los cromosomas X defectuoso y un macho sano, voy a obtener estas proporciones, en donde voy a tener un 25%, perdón, un 50% de nacidos vivos sanos, un 25% de probabilidades de que uno de los hombres, en el caso del cromosoma X, sea enfermo, pero aquí me aparece una característica diferente, que es que la hembra se transforma en portadora. Entonces, en las enfermedades y en la herencia ligada al cromosoma sexual, en este caso el cromosoma X, ya los hombres pueden ser normales o afectados, pero las hembras pueden ser normales, afectadas o portadoras, como es el caso que les estoy aquí marcando con el puntero láser digital. ¿Ya? Ahora, el ejemplo que está en este gráfico, ¿ya?, es un ejemplo bastante preocupante que tiene que ver con la hemofilia. ¿Ya? Aquí, ¿por qué no se pone una mujer enferma, sino que se pone un hombre enfermo? Porque la hemofilia, que se relaciona con el cromosoma X, es una enfermedad deleteria que mata a los individuos cuando llegan a la enfermedad reproductiva. Ya en el caso de la hemofilia, el individuo que muere, ¿no es cierto?, es la hembra, porque una hembra con un error en ambos cromosomas X pierde la capacidad de coagulación y por lo tanto cuando manifiesta su primera menstruación muere por desangramiento, mientras que un hombre hemofílico no. ¿Ya? Un hombre hemofílico no muere puede morir por desangramiento obviamente, pero no en condiciones naturales, si recibe un golpe, un corte, etc. ¿Ya? Eso es lo importante con la herencia ligada al sexo, que para el caso de la herencia ligada al cromosoma X, la hembra puede adquirir una característica que es la de ser portadora, mientras que los machos pueden ser sanos y enfermos, las hembras nuevamente pueden ser sanas, enfermas o portadoras. Ahora, acá nunca van a mostrarles una mujer hemofílica, porque una mujer hemofílica desafortunadamente es una mujer que fallece. ¿Ya? ¿Ah? ¿Estás escuchando? En relación a eso, nosotros tenemos dos tipos de hemofilia. La hemofilia A, que es la más común, se da en 1 por cada 10.000 nacidos vivos, ¿ya? Y el problema genético lo que genera es una disminución o el déficit total de la fabricación del factor octavo de la cascada de la coagulación. Y tenemos la hemofilia B, que es menos frecuente, que es por déficit también del factor octavo de la cascada de coagulación, y se da en 1 cada 32.000 varones. Fíjense, nuevamente se colocan varones. ¿Ya? ¿Qué es lo crítico de la hemofilia? Es que si un hombre sabe que es hemofílico, llega a la edad reproductiva, si se ha cuidado, no sufre golpes, etcétera, ¿no es cierto? Pero sabe que es hemofílico porque en algún momento de su infancia tuvo un accidente, por muy menor que sea, y o comenzó a sangrar, y ese sangramiento no se detenía, los papás preocupados lo llevaron al médico y ahí en ese momento vieron que él tenía el gen defectuoso y que por lo tanto era hemofílico. ¿Se pueden reproducir? Sí. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de eso, donde tengo un hombre normal, ¿no es cierto? El XH más es el gen normal y el XH sin el más, ¿no es cierto?, es el gen defectuoso. Si un hombre hemofílico, ¿ya?, se une con una mujer normal, van a tener posibilidades de tener hijos hemofílicos, pero también normales. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que yo como la hemofilia no existen las mujeres y las mujeres existen solo, digámoslo desde el punto de vista del electrocruzamiento, como portadoras. ¿Qué pasa si un hombre hemofílico se cruza con una mujer, ¿no es cierto?, que es portadora de hemofilia? Existe la posibilidad de que dentro de los nacimientos vivos, ¿no es cierto?, nazca una mujer hemofílica. ¿Ya? Y esto es terrible porque eso
lo que generaría es que esa mujer está con una sentencia de muerte porque sabría que al momento de llegar, ¿no es cierto?, su primera menstruación, sufriría, ¿no es cierto?, de una hemorragia que le podría causar la muerte. ¿Ya? Ahí es donde se hacen necesarios todos los estudios, ¿no es cierto?, genealógicos para poder determinar si esa mujer que se va a cruzar, ¿no es cierto?, esa hembra con un varón o con un macho hemofílico, tiene antecedentes familiares de hemofilia en la familia, ¿ya? Para evitar que se produzca esto que es tan, perdón, aquí no aparece, pero lo que es tan terrible es que haya una mujer hemofílica que finalmente, ¿no es cierto?, le causaría la muerte. Profesor, ¿Sí? en esa tablita abajo a la derecha, no, en la otra tabla, es así, abajo a la derecha. Ese hombre es hemofílico, porque... Hemofílico. Ah, ya. Sí, porque el hombre hemofílico, como tiene un puro cromosoma X, si ese hereda el cromosoma X, ¿no es cierto?, que está golpeado, digamos, en la parte, ¿no es cierto?, de estos genes que controlan la producción de factor octavo noveno, automáticamente es hemofílico porque no tiene el respaldo de otro cromosoma X. Y el de arriba es una portadora, ¿o no? Portadora, exacto. Pero aquí, ¿qué hay? Ah, no, pues, sí, esta es portadora, mujer sana, hombre sano. Y aquí habría un hombre hemofílico. Exacto. Ahora, yo no sé si ustedes lo saben, pero por ley hay una mujer portadora, o sea, que se sepa que es portadora de hemofilia, no puede por ley, ¿no es cierto?, tener descendencia con un hombre hemofílico. Eso está prohibido por ley. De hecho. O sea, si llega a pasar eso, a esas personas pueden pagar hasta con cárcel. ¿Ya? Porque, por lo que yo les contaba, porque existe la posibilidad de que frente a esa situación nazca, ¿no es cierto?, una hembra hemofílica, y eso significa que en teoría viviría relativamente bien hasta su primera menstruación. Ahora, esto se da, no es que no existan, se da en Chile, existe el registro de mujeres hemofílicas. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando se sabe de esto? Es una cosa que obviamente no es muy bueno, y es que les cauterizan el endometrio. ¿Ya? Entonces el problema es que cuando se cauteriza el endometrio en edades muy tempranas del desarrollo, ¿no es cierto?, por todo lo que significan las respuestas hormonales, los feedback hormonales que se producen con cada menstruación, ¿no es cierto?, finalmente se obtienen hembras o niñas, ¿no es cierto?, con una serie de deficiencias del desarrollo, etc. Pero existe. El otro ejemplo, y con esto terminamos, en herencia ligada al sexo, es el daltonismo. ¿Ya? Daltonismo se llama daltonismo porque fue descrito por John Dalton en 1794. Este fue el caballero que se dio cuenta que había gente que era capaz de apreciar el mundo que lo rodeaba de formas distintas. ¿Ya? También se relaciona el cromosoma X. Por lo tanto, es 16 veces más frecuente en hombres que en mujeres, y eso es por razones obvias, porque la hembra, ¿no es cierto?, tiene 2 cromosomas X, por lo tanto guarda un respaldo. En este cuadro lo que yo les quiero mostrar es cómo vemos la mayoría de nosotros, ¿ya? Rojo, amarillo, verde, azul. Por favor, si hay alguien que vea un color distinto, me lo dice, ¿ya? Después tenemos los ejemplos más característicos del daltonismo, en donde tenemos la protanopía, ¿Qué en donde color tenemos dificultad veis? para observar el Acá. color rojo. Así Rojo. ven el color rojo las personas con Después. protanopía. Amarillo, verde, azul. Ya. ¿Y cómo más? Tenemos también la deuteranopía, en donde tenemos ¿Qué problemas colores para veía? observar Ay, el color ay. rojo y el color No, verde, mi y la Nicolás, trinatopía, en donde tenemos problemas para apreciar bien el color rojo y el color amarillo y el verde. ¿Ya? Profe, Sí, sí. siempre tenía una duda con respecto al daltonismo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si yo fuera daltónica y viera raro los colores? ¿Ya? ¿Cómo se sabe si la persona los ve raro o no? Porque según yo, si son como desde chicos,
ven el rojo así como café, pues entonces para ellos cuando les dicen rojo es ese color, ¿o no? Claro, o sea, pero no es, no, pero claro, pero el mundo lo ves de una manera distinta y en teoría el daltonismo no es un problema porque por sí solo, ya, porque tú mientras seas capaz de observar lo que te rodea, no vas a chocar con un árbol, no te vas a caer un hoyo, ¿verdad? Que es lo que te permite la visión independiente del color en el que veas. El problema es que hoy en día vivimos en un mundo que está lleno de claves y esas claves o a esa serie de claves se le han asignado colores, como por ejemplo la luz roja del semáforo, los colores amarillos de las señales de advertencia, la luz verde del semáforo, la luz verde de ciertas advertencias, ¿ya? Entonces, claro, como vivimos en un mundo lleno de claves colóricas, ¿no es cierto? Es que se hace complejo. Aquí una estudiante me pone, por ejemplo, hay algunas imágenes donde tienen números de colores y esas personas no logran distinguir esas letras con el fondo de la letra. Sí, yo les voy a mostrar esas figuras, ¿ya? Y así le va a quedar más claro cómo saber si alguien es daltónico, porque ojo, hay una cosa que se llama dislalia de color, y la dislalia de color tiene que ver con que hay niños que tienen problemas para identificar el color. ¿A qué me refiero? Se confunden. En su mente, cuando uno les dice que el color rojo es rojo, ellos piensan que es amarillo, pero tiene que ver con el nombre del color y no con el color en sí. ¿Ya? Entonces, eh, estos son los colores que puede observar una persona que no es daltónica. ¿Ya? Ahora, entre medio hay ciertos matices, pero estos son como los grandes grupos de colores, el rojo, el naranjo, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Ya? Ahora, tenemos bastantes tipos de daltonismo, yo les voy a poner acá los más comunes. ¿Ya? El primero es el monocromático. El monocromático es que las personas ven en un solo color, independiente. Y eso tiene que ver con unos pigmentos en las células de la retina que se llaman los conos. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, las células de la retina tienen como unas placas fotográficas, ya que son unos complejos, ¿no es cierto?, proteicos, que cuando impacta la luz en esos compuestos proteicos, en esas placas, ¿no es cierto?, se produce una reacción química en el interior de la célula que genera finalmente un cierto impulso nervioso que después el cerebro interpreta como un color, ¿ya? Ahora, por genética hay personas que pueden producir en esas células, en los conos, cierto, solamente ciertas cantidades de esas especies de placas fotográficas. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué placa fotográfica producen, es en qué color ven. Un ejemplo natural de esto son los famosos toros. Ustedes saben que durante mucho tiempo se ha dicho que los toros cuando ven el color rojo se enfurecen. La verdad es que los toros ven rojo. O sea, sus células, ¿no es cierto?, en la retina, la placa fotográfica que tienen es solamente para el color rojo, solamente se estimula a longitudes de onda que pertenecen al color rojo. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando usted va por el campo y usted anda con una zapatilla roja, no quiere decir que el toro, ¿no es cierto?, se vaya a enojar y lo vaya a salir persiguiendo porque le vio los zapatos rojos, porque el folclore dice que el toro se enoja porque confunde el rojo con la sangre. No, eso no es así. Lo que pasa es que en las corridas de toros se utilizan estos manteles, no sé cómo se llama el nombre técnico de la cosa que utilizan los toreros, de color rojo, porque es tanto el rojo que por el tamaño, ¿no es cierto?, de ese como mantel, que el toro se sobreestimula porque no puede ver nada más, porque todos sus receptores de color se estimulan de tal manera que el toro se pone nervioso porque no ve nada, ya como que se cega por culpa de ese gran mantel de color rojo. Y eso es lo que enfurece al toro y lo que hace que persiga, digamos, entre comillas, al torero. Ya no el color propiamente tal, digamos, de esa capa que el torero, ¿no es cierto?, utiliza. ¿Ya? También existe, ya dentro de la naturaleza y en el caso del ser humano, dentro de ciertas patologías, lo que se conoce como acromasia, es que mis receptores coníferos, ¿no es cierto?, los conos de la retina, no generan estas placas
químicas, ¿no es cierto?, con los pigmentos que se estimulan con las distintas longitudes de onda que corresponden a los colores, sino que sencillamente se estimulan con la luz blanca, o sea, con la mezcla de colores, y eso lo que hace es que estos individuos vean en escala de grises, o sea, ven como se veía antiguamente en un televisor en blanco y negro, ¿ya? Y después tenemos los tipos de daltonismo que son los más folclóricos, los que más se utilizan para la broma, ¿no es cierto? Que son los que tienen que ver con dicromasia, con esa dificultad para distinguir entre un color y otro. En donde tenemos la deuteranopía, que es ausencia de fotorreceptores retinianos del color verde. ¿Ya? Protanopía, que es la ausencia total de los fotorreceptores retinianos del color rojo. Y la trinatopía, que es la condición muy poco frecuente en la que están ausentes los fotorreceptores retinianos del color azul. ¿Ya? Profe, Ahora, todo esto es a nivel de las células que se llaman conos. ¿Ya? Las células que se llaman bastones son las encargadas de amplificar la señal lumínica y esas células ven solo en blanco y negro. Solo tienen receptores para luz y oscuridad. ¿Ya? ¿Y dónde se ubican? Se ubican en las partes más periféricas de la retina, están alejadas del centro, de donde incide la luz que pasa por la pupila, ¿ya? Entonces por eso es que cuando uno está en la noche, la pupila se dilata para que entre más luz y esa luz pueda llegar a estos fotorreceptores que se llaman bastones. Y con esto terminamos. Esto es una serie y yo les voy a mandar un trabajo con esto, ya para que lo hagan en sus casas. Son una serie de láminas que se utilizan para determinar si un individuo es o no es daltónico. ¿Ya? Aquí hay números, ¿ya? Pero también existen láminas con formas geométricas que son las que se utilizan en niños que todavía no saben los números. ¿Ya? Entonces ustedes cuéntenme, en el primer círculo, ¿no es cierto?, superior izquierdo, ¿qué número ven? un 6. 6. ¿Ya? ¿Alguien ve algo que no sea un 6? ¿No? ¿Todos ven el 6? Perfecto. Súper. Ya en el cuadro central, ¿no es cierto?, ¿qué número ven? Un 12. 12. Un 12. Y en el círculo superior derecho, ¿qué número ven? Un 42. 42. Ya, súper bien. Entonces eso quiere decir que al menos todos los que respondieron no tienen ninguno de estos tipos de daltonismo, ¿ya? Ustedes comprenderán que las personas que tienen problemas para ver el rojo, si se acuerdan de las láminas que yo les mostré, se fijan la protanopía, ¿ya? Fíjense que el rojo se ve de un tono verdoso. Por lo tanto, cuando yo pongo el rojo dentro del tono verdoso, lo que yo voy a hacer es que voy a ver solamente círculos verdes, ¿ya? De esa forma existen muchas láminas distintas para ver no solo, ¿ya? No solo si veo bien o no los colores, existen también ejercicios de este mismo tipo que nos permiten evaluar cuánta cantidad de matices de colores yo soy capaz de observar. Les digo al tiro que las que ganan son las mujeres, ¿ya? Las mujeres siempre son capaces de observar más matices de colores que los hombres, por lo menos en un 25% más. Incluso hay estudios que dicen que hasta un 40% más de colores son capaces las mujeres de observar, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que una mujer puede distinguir entre muchos tonos de rojo, mientras que para el hombre solamente rojo, ¿ya? Por eso para los hombres está el rojo, el verde, el azul, el café, el celeste, el morado. Pero existen otros colores como el calipso, el fucsia, el verde agua, el rosa malva, etcétera, que la verdad es que los hombres no los ven. Y solamente los hombres ven rosado. Eso del rosa malva, no, eso no, parece que el hombre no es capaz de distinguir ciertas tonalidades de color, ¿ya? Entonces, con esa diapositiva terminamos. Yo les voy a mandar un trabajito que creo que va a ser el primero que vamos a hacer, con láminas para que ustedes en su casa hagan estas pruebas, ¿ya? Y para que determinen, ¿no es cierto?, si es que viven con el papá y la mamá. Si no viven con el papá y la mamá no importa, pero si es que viven con el papá y la mamá, ¿de dónde obtuvieron
esos genes que les han permitido observar más o menos colores. ¿Ya? Va a ser un trabajo interesante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Diego Echeverría levantó la mano. ¡Ay, Cuéntenme, no! las personas que Ok. levantaron la mano, ¿cuáles son sus preguntas? Yo quiero pedirle si puede explicar de nuevo el tema de los genes, del color de la piel, de cómo funcionan estos tres genes para que hayan diferentes tonos de piel, Ya, por favor. sí, claro. Acá, miren. El primer gen, que es el de melanocortina 1, es el encargado de convertir o de participar en la conversión, ¿no es cierto?, del aminoácido a melanina. ¿Ya? Entonces, este es encargado de fabricar, por decirlo de alguna forma, melanina. ¿Ya? El kit ligando ya se relaciona en medida en dónde se agrupa o cómo se agrupa esa melanina. Y el agutí es la cantidad de melanina. Este la produce, este determina en dónde se ubica y el agutí qué tanta melanina se produce. ¿Ya? Entonces, en este cuadro, el primer gen es el de melanocortina, el segundo gen es el kit ligando y el tercero es el agouti. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, independiente de cómo se encuentran estos otros dos genes, si ustedes se fijan aquí arriba, que es el primero para melanocortina, están los dos genes, ¿no es cierto?, en su condición recesiva. Por lo tanto, la fabricación de melanina va a ser baja. Por eso este individuo tiene esos rasgos más caucásicos, ¿no es cierto? Y es rubio de ojos azules. ¿Ya? Entonces, ahora, como tiene poca fabricación de melanina, los otros dos genes, la función que cumplen en relación al color de la piel no es tan importante, ya porque fabriqué poca melanina. Mientras que acá cobran un poco más de importancia porque aquí ya tengo mayor fabricación de melanina, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, y eso es lo que les traté de explicar, es que en relación al color de la piel, estos genes como el kit ligando y el agouti no solamente se relacionan con el color de la piel, sino que se relacionan con otras características, ¿ya? Fenotípicas de esos individuos. ¿A qué me refiero con dónde se ubica el pigmento? Porque dependiendo de cómo se emprenden y se apagan las células que fabrican la pigmentación, va a depender de qué tan oscuro también yo me veo, porque si yo tengo, por ejemplo, muchas células, una al lado de otra que fabriquen pigmentación, yo lo que voy a generar van a ser las famosas pecas, ¿no es cierto? Pero eso va a depender de estos otros dos genes, ¿ya? De la orden de cuáles son las células que fabrican esa pigmentación. Entonces, cuando la orden de fabricar pigmentación hace que la distribución de las células que la producen sea más homogénea, esa célula o donde se produce la pigmentación se distribuye de manera más uniforme en la piel. Y por eso es que tenemos distintos colores también y distintas tonalidades. Cuando tenemos tonalidades más oscuras es porque como tenemos el gen dominante para agouti, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí al final? Es que va a hacer que todas las células de manera homogénea produzcan o se distribuyan, ¿no es cierto?, esta pigmentación. Así se va generando la pigmentación de la piel. Así funcionan estos tres genes. El primero produce melanina, ¿no es cierto? El segundo, la distribución, y el tercero, ¿no es cierto?, la cantidad. Así funcionan esos tres genes. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Le quedó clara la explicación o no? Sí, profe. ¿O Gracias. necesitaba algo un poco más profundo? Se me aclaró la voz. Ah, súper. Ya, eso es importante. ¿Y alguien más? ¿Profe? ¿Alguien más levantó la mano? ¿Profe?
sí, cuéntame. Por ejemplo, en las personas que no pueden, no pueden, no sé, sintetizar el receptor, por ejemplo, no sé, pues para captar el color verde, significa que no ven verde. Claro, no ven el verde. Exactamente. Ya, gracias. No ven el verde. ¿Profe? Cuéntame. Hola, yo le quería consultar. Lo que pasa es que hace varios años había escuchado, Ujú. no sé si será el mito, de que los espermatozoides que poseen el cromosoma X tienen mayor esperanza de vida y por eso se supone que hay más mujeres que hombres. ¿Eso es falso? No es que tengan mayor esperanza de vida. Lo que pasa es que, a ver, em, el gen X, el cromosoma X es mucho más grande que el cromosoma Y, ¿ya? Entonces, obviamente, el espermatozoide que lleva el cromosoma X pesa un poco más que el cromosoma Y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cromosoma Y, como es más liviano, nada mucho más rápido que el cromosoma X. Entonces, consume las reservas de, energéticas que tienen, ¿no es cierto? Antes, entonces se van muriendo mucho más rápido en el camino, ¿ya? Pero avanzan mucho más rápido también, ¿ok? Eso sería como un poco la esperanza de vida del cromosoma, entre el cromosoma X y el Y, pero puede ser que sí, el X es más lento, pero seguro. El Y es más rápido, pero muere más rápido. Se encuentra con toda la adversidad en el camino, entonces muchas veces el cromosoma Y actúa como una primera línea. Ya, perdón, el cromosoma Y, el espermatozoide que lleva el cromosoma Y actúa como una primera línea. Entonces, muchos de los factores que son súper adversos en relación a los espermatozoides, ¿no es cierto?, en el ambiente propio del aparato reproductor femenino, se va de cierta forma como aminorando producto de estos espermatozoides que acarrean el cromosoma Y, como avanzaron más rápido y llegaron antes, ¿no es cierto?, van, por decirlo de alguna forma, peleando contra estos factores, los van aminorando, entonces le dan oportunidad al cromosoma X para que avance más y esté un poco más presente en el, digamos, en el momento de la reproducción. Y efectivamente eso es así porque siempre en una especie es mucho más favorable que hayan mujeres que hombres porque son ellas las que perpetúan la especie. Sí. Así que es un poco mito, pero también es un poco realidad. Ya, muchas gracias, me quedó clarísimo. 5 participantes más levantaron la mano. Cuéntenme. ¿Quién más levantó? Diego Echeverría levantó la mano. Cuéntenme. No la levanté, profe. Ah, ya. Entonces le voy a bajar la mano. Ya. ¿Quién Se más? queda la mano levantada. Cuando uno pone levantar la mano, queda levantada todo el rato. Ah, es que hay un botoncito que dice bajar la mano. Entonces, Ariela Flores no quiere Sí, preguntarme nada. yo la tengo arriba. Ya. ¿Me quiere preguntar o se le quedó Sí. arriba? No, yo sí quiero preguntar. Es Ya, que pregúnteme. no escuché cuando dijeron a qué cromosoma estaba relacionado el daltonismo. X. Ya, muchas gracias. X, el cromosoma X. Por eso siempre las enfermedades, que no se le olvide, las enfermedades o las características relacionadas con el cromosoma X, por ejemplo, en este caso una enfermedad, se van a ver siempre más en hombres. ¿Por qué más en hombres y menos en mujeres? Porque las mujeres tienen 2 No sé cromosomas qué X, es por lo eso. tanto tienen el respaldo de la Pero información todas en esas el cuestiones otro. son mentiras. El hombre no, el hombre tiene solo un cromosoma X, por lo tanto, si falla ese cromosoma, no tiene respaldo. Ya, ¿y es recesivo o dominante? ¿En qué caso? En el caso de los genes, El daltonismo. en el caso del hombre, ¿no es cierto? Da lo mismo, el gen falla. Y en el caso de una mujer, claro, habitualmente las enfermedades son de carácter recesivo, y es que no está el gen, o está fallado.
Entonces sí Ya, sería de carácter recesivo. Ahora, para el hombre, no importa que sea recesivo, porque como es uno solo, basta con que no esté o funcione mal para que el hombre esté enfermo. Vale. ¿Alguien más? No. Entonces dejamos la clase hasta acá, seguimos el viernes